Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario que lo estén viendo, mi nombre es Raúl Fernando Condochoque, estudiante de la Facultad Nacional de Ingeniería. En este video les presentaré la resolución del ejercicio de laminado correspondiente a la materia de mecánica de fabricación. El objetivo del problema es verificar si la fricción existente entre el rodillo y la pieza laminar es suficiente para realizar la reducción de espesor. Y también calcular los principales parámetros mecánicos que existen en el proceso de laminación. Entonces, vamos a eso. El enunciado del problema es el siguiente. Una tira metálica de 320 milímetros de ancho y 28 milímetros de espesor se alimenta a través de un molino laminador compuesto por dos rodillos de 260 milímetros de radio cada uno. En una sola pasada, el espesor del material se reduce hasta 24 milímetros. Los rodillos giran a una velocidad de 55 revoluciones por minuto. El material de trabajo presenta una curva de fluencia definida por 300 megapascales. El coeficiente de endurecimiento es de 0.18. Asimismo, se considera que el coeficiente de fricción entre los rodillos y la pieza de trabajo es de 0.14. Determine si la fricción existente es suficiente para realizar la operación del laminado. Si la operación es posible, calcule el draft de laminación, el draft o pase de laminación, el draft máximo permitido, la deformación real, el esfuerzo de fluencia promedio, la longitud de contacto, la fuerza de laminado, el torque requerido y la potencia necesaria en kilovatios. Con estos datos vamos a verificar si es posible realizar el laminado, vamos a calcular lo que es la fuerza, el torque y la potencia necesaria para realizar el laminado. Entonces, vayamos con la verificación. Bueno, verifiquemos si es posible realizar el laminado con ayuda de la ecuación del draft. En el miembro de la izquierda tenemos el draft solicitado y en el miembro de la derecha el draft del sistema. Introducimos los datos y nos da un draft solicitado de 4 y un draft del sistema de 5.096. El draft del sistema es mayor al draft del solicitado, entonces por lo cual, y nos quiere decir que la fricción es suficiente para realizar el laminado. Por lo cual vamos a continuar con los siguientes incisos, ya que es posible realizar el laminado. Vamos con el inciso A, el draft o pase de laminación. El draft o pase de laminación es el draft solicitado. Es en sí lo que nos está pidiendo el cliente, cuánto queremos reducir. Y se calcula simplemente con el espesor inicial menos el espesor final, que como habíamos calculado antes nos sale un valor de 4. Vayamos con el siguiente inciso, nos dice el draft máximo permitido. ¿Y cuál es el draft máximo permitido? Pues es el draft del sistema, porque nos limita hasta dónde podemos llegar. El draft del sistema está definido o está involucrado y relaciona al coeficiente de rozamiento y al radio por la siguiente relación. El coeficiente de rozamiento al cuadrado por el radio. Algo interesante que nos dice el coeficiente de rozamiento es que tenemos valores. Si el coeficiente de rozamiento es entre 0.1, nos dice que estamos trabajando en frío. Si es 0.2, nos dice que estamos trabajando en tibio. Y si es 0.4, estamos trabajando en caliente. En nuestro caso, el problema nos dice que el coeficiente de rozamiento es 0.14, redondeado a 0.1. Por lo cual nos indica que nuestro trabajo se está realizando en frío. Calculando, nos sale que el draft máximo o el draft del sistema es de 5.096. Y como ya lo habíamos dicho, como este es mayor al draft solicitado, se puede realizar la laminación. Entonces continuemos con el siguiente inciso. El inciso C nos dice la deformación real. La deformación real representa el grado de deformación plástica que hemos tenido y relaciona el espesor inicial entre el espesor final. De esa manera podemos cuantificar cuánto ha sido la reducción. Entonces tenemos que la deformación real es el logaritmo natural del espesor inicial entre el espesor final, que nos da un valor de 0.154.
En la gráfica podemos observar la relación de deformación y de esfuerzo, y la curva roja nos representa la curva de fluencia K. Continuemos con el siguiente inciso. El inciso D nos dice el esfuerzo de fluencia promedio. El esfuerzo de fluencia promedio representa la oposición que pone el material a la deformación plástica durante el proceso de laminado. Como el material se va endureciendo durante el proceso, necesitamos aumentar o va aumentando la fuerza, el esfuerzo necesario para deformarlo. Entonces, para lo cual tenemos una ecuación que nos estima por lo menos o se acerca bastante a los valores reales, que es K por el coeficiente de por la deformación elevado al coeficiente de endurecimiento entre el coeficiente de endurecimiento más 1, y reemplazando todos los valores nos da un valor de 181,5 megapascales. Es el esfuerzo necesario para llegar a deformar la pieza. Pasemos al siguiente inciso. La longitud de contacto. La longitud de contacto representa la distancia en la cual la pieza está en contacto con el rodillo en el proceso de laminado, como podemos ver en la imagen. Y esta se calcula con la siguiente expresión, que la longitud es igual a la raíz del radio por el draft. ¿Cuál draft? El draft solicitado, no el draft existente. Y calculando sale un valor de 32.25 milímetros. Esa es la distancia en la cual la pieza está en contacto con el rodillo. Continuamos con el siguiente inciso. Ya estamos llegando casi al final del problema. Durante los incisos hemos ido calculando datos que necesitamos para obtener los parámetros necesarios para el laminado, que son la fuerza, el torque y la potencia. Entonces vamos a continuar con lo que es el inciso F, fuerza de laminado. La fuerza de laminado, como podemos ver en la imagen, es toda esa fuerza que está ejerciendo el rodillo ante la pieza. Y todo esto se está ejerciendo en un área. Por eso hemos calculado la longitud de contacto. Y tenemos el ancho de dato. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el esfuerzo más. Entonces, a partir de esta relación, podemos calcular lo que es la fuerza del laminado. Introduciendo los datos que ya hemos calculado anteriormente y los que nos se han dado en el problema, nos sale un valor de 1873,08 kilonewtons. Entonces ya tenemos uno de los parámetros importantes del problema. Vamos a continuar con el siguiente, que es el torque requerido. El torque requerido es sí el momento torsor que ejerce el sistema de accionamiento a los rodillos y se calcula de la siguiente manera. Como podemos ver en el gráfico, es esa fuerza que está justo a la mitad de la longitud de contacto. Entonces se calcula de la siguiente manera: la fuerza de laminado por 0.5 de la longitud de contacto, o sea, un medio de la longitud de contacto, que nos da un valor de 30.203,415 newtons metro. Entonces ya nos falta solo un parámetro más para determinar los parámetros importantes que nos ayudan a determinar esto, a ver cómo va a ser el proceso de laminación, lo que requerimos, cuánta fuerza, cuánto torque, cuánta potencia necesitan nuestros motores. Y vayamos ya por el último parámetro. Ya, bueno, por último tenemos el inciso H, que es la potencia requerida, necesaria para el laminado, y la queremos en kilovatios. Entonces, para eso tenemos la siguiente relación, que es el torque por el lado que nos da al inicio, que son las revoluciones por minuto que nos da el motor. Como revoluciones por minuto no es una unidad del sistema internacional, lo primero que hacemos es convertirlo.
a radianes por segundo. Radianes por segundo. Una vez que ya está convertido, nosotros simplemente multiplicamos por el torque que hemos calculado en el anterior inciso, por lo cual nos da un valor de 173.959,182 vatios. Pero hay un detalle: lo que hemos calculado nosotros es simplemente para un rodillo, y como nuestra máquina no funciona con un rodillo, funciona con dos, simplemente lo multiplicamos por 2, dándonos un valor de 347,92 kilovatios. Ya concluyendo, se puede decir que sí se ha podido realizar el laminado, se ha podido reducir el espesor de 4 milímetros en una sola pasada, y hemos obtenido los diferentes parámetros principales para la laminación. La fuerza de laminado, que tiene que ser 1873,08 kilonewtons, el torque debe ser 30.203,42 newtons metro, y el motor nos debe dar una potencia para mover los dos rodillos de 347,92 kilovatios. Entonces hemos podido verificar que sí se puede realizar el laminado y ya tenemos los parámetros. De esa manera hemos concluido con la resolución de este problema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.